Buenas tardes, profesor, compañeros. Somos Manuel El Carpio y Gabriel Ponce. Vamos a presentar nuestro trabajo sobre efectos del COVID-19 en el sector aéreo internacional. Bueno, en cuanto a los impactos del COVID-19 en la economía aeronáutica, principalmente podemos observar que ha habido más de 40 millones de puestos de trabajo que corrieron riesgo de desaparición inmediata una vez estallada la pandemia. Además que principalmente el 98% del mercado de pasajeros se vio afectado por restricciones desde marzo del 2020. En cuanto al análisis de la demanda y la oferta del mercado, del mercado en el sector, podemos afirmar que la ley de la demanda se cumple normalmente, ya que al desplomarse esta, los precios de oferta se redujeron drásticamente también y viceversa cuando subieron. Sucede lo mismo con la ley de oferta, que frente al desplome de los precios, se apreció que la cantidad ofertada de vuelos también se redujo en gran medida. En cuanto al modelo económico perdón, el modelo de mercado del sector, podemos hablar que este sector es un oligopolio, ya que tiene pocos productores, muchos compradores. Los productos se fijan según el valor los productores fijan el valor del precio, mejor dicho. Se ofrecen productos muy similares y presenta barreras menos rígidas en cuanto a acceso, pero que la brecha en la participación en la participación del mercado deja muy claras las diferencias, ¿no? y dificultades de participación. En cuanto a los jugadores más importantes del sector, tenemos a LATAM, a Sky y a Viva Air. En cuanto a LATAM, LATAM tiene participación del mercado del 62.8% del mercado, ¿no? Que es una brecha gigantesca en relación a los puestos que le siguen. El tráfico mensual de pasajeros que tenía en enero del 2020 oscilaba a los 780.896 pasajeros. Para junio del 2020 fue su punto más crítico con 2.741 pasajeros y en noviembre del 2020 subió casi a la mitad de enero con 304.446. Tomando en cuenta que su fecha de reactivación de vuelos fue el 1 de julio, tuvo una caída de precios de hasta 44 o $46 el costo de los pasajes ida y vuelta, y tiene agendados de 18 destinos de ruta en el territorio nacional. En cuanto a Sky, Sky presentaba una participación del mercado de 16.34%. Su tráfico mensual de pasajeros en enero del año pasado era de 191.584 pasajeros. Para junio cayó hasta 871 nada más, y en noviembre del 2020 pudo recuperarse hasta los 72.474, con un déficit bastante evidente también. Su fecha de reactivación fue el 15 de julio, y la caída de los precios dejaron a los pasajes a costos de 19 a $22 por tramo, con 7 destinos regionales en el territorio nacional. Finalmente, Viva Air presentó una participación de mercado del 10.58%, y su tráfico mensual de pasajeros varió en enero del 2020 de 142.538 a junio del 2020 con 1.668. Y finalmente pudo subir en noviembre a 39.047. Su fecha de reactivación de vuelos fue el 15 de julio. La caída de precios se vio hasta en $19 por tramo, y ocupa 9 regiones del territorio nacional como destinos. Un dato importante en cuanto a Viva Air es que para junio del 2020 presenta 1.668 vuelos. Perdón, personas como tráfico, que es bastante cercano a lo que consiguió LATAM en junio. Esto se debe justamente a la estrategia que opta Viva Air de la reducción tan drástica del costo de pasajes, ¿no? En cuanto a los niveles de empleo y actividad del sector e impacto en el PBI, vemos que la pérdida ha sido de 113.000 millones de dólares según IATA, que es la Institución Internacional del Tráfico Aéreo. Y la caída de la demanda se ve afectada en un 90%. 30 aerolíneas dejaron de operar en el 2020, además de 13 se declararon por la ley de bancarrota de Estados Unidos.
LATAM despide 1.400 personas y American Airlines y United Airlines despiden 32.000 personas. Es considerado el mayor desastre en el sector turismo, con pérdidas de 70.000 millones de dólares a nivel mundial. Acá vemos un gráfico en cómo afectaba o cuán influyente era el PBI en el turismo dentro del Perú y cómo ha ido creciendo desde 1994 hasta el 2008, que no vemos retroceso. Lo mismo acá, viendo que el turismo representa alrededor del 3.80% del PBI para el 2018 y creciendo para el 2019. Pero en las estadísticas vemos cómo ha tenido una desaceleración en cuanto al tráfico de pasajeros que se trasladan en aviones a partir de marzo del 2020, llegando a cero. Esto, claro, enfocándonos más al tema del turismo, pero también debemos tener en cuenta que en los aviones también se transporta carga. En el caso del tráfico aéreo internacional, entre 2018 y 2019, el tráfico de pasajeros de vuelos internacionales experimentó un crecimiento del 8,4%, al pasar de 8,1 millones a 8,8 millones. En 2020 se observa una caída del 72,4% en relación al mismo periodo del anterior año, al pasar de 6,6 millones a 1,8 millones. Vemos un decrecimiento bastante elevado. Esta es otra estadística, cómo ha afectado el tráfico de carga internacional en la red de aeropuertos en nuestro territorio nacional. Que a pesar que no se ha visto tan afectado como en la parte del sector turismo, también vemos un decrecimiento. Y acá lo mismo. Este es ya un análisis más global en la estadística. Esto es en cuanto a los ingresos de pasajeros por kilómetro. Vemos cómo ha llegado al punto cero en abril de 2020 y un poco se ha reactivado, pero de todas formas, con referencia a 2019 ha visto un decrecimiento del 36%. En cuanto a las opiniones de los expertos, hemos tomado primero el acuerdo que se ha llevado entre la OMT y la institución de IATA, a cargo de Suraf Polilausklif y Alexandre de Juniac, que ellos presentaron su opinión en cuanto a la caída del turismo y con la manera en la que se podía reactivar los vuelos internacionales. Además, que como dato interesante, es necesario también utilizar lo que dijo el CEO de LATAM, Robert Albo, y el ex CEO, Enrique Cueto. Esta es una fuente de una persona privada que cuenta cómo se manifestó sus acciones hacia el grupo LATAM Airlines, indicando que se haría el mayor esfuerzo para mantener la empresa, pero de todas formas se mantendrían con la ley de crecimiento con respecto a la bancarrota de Estados Unidos, que es la ley 11. En cuanto a las conclusiones, se cumple adecuadamente la ley de la oferta y la demanda según el comportamiento de los precios por vuelo posterior al efecto de la pandemia. El modelo de mercado del sector es un oligopolio y para noviembre del 2020 LATAM perdió aproximadamente 400.000 pasajeros en su tráfico mensual en relación a enero del 2020, que representa el 62,8% de la participación del mercado. Además que la caída de la demanda de los vuelos en 90% y las pérdidas de 113.000 millones de dólares y la caída del 72% del tráfico de pasajeros en vuelos internacionales entre enero y septiembre de 2020 en relación al periodo del 2018 y 2019. Eso sería todo.